Dios va a hacer algo grande. Pero todo esto nos está diciendo que Cristo viene pronto, que se están haciendo los ensayos para la final trompeta. Mateo 24, se nos está dando un preview de Mateo 24, como cuando tú vas a ver una película, dice preview. Usted está viendo Retorno TV. Saludos hermanos televidentes, es de gran bendición poder estar a través de este canal Aliento Visión, saludar al doctor Víctor Tiburcio, a la doctora Ati Tiburcio, desearle siempre lo mejor. Y a Víctor Tiburcio Jr., felicitarlo ya por este hijo que Dios le ha dado para traer al mundo junto a su amada esposa, al igual que la hija de Víctor que le ha dado esos dos hermosos nietos. Ahora tienen 3 nietos, que los disfruten muchísimo. Los nietos son de mucha bendición. Y pedirle a usted que ve esta programación de Aliento Visión, que no se olvide su cooperación, su donación, su contribución hace posible que programas como este puedan estar siempre al aire. Agradezco también para darle gracias a nuestro productor de programación, el ministro Jesús Durán, que siempre pone todo esfuerzo en que esta programación siga hacia adelante. Y en esta ocasión, pues, hoy no puede estar con nosotros el ministro doctor José Tejada, pero estará en uno que otro programa posteriormente. Hoy me acompaña el pastor Mauricio Aceituno. Mauricio, bienvenido una vez más aquí. Muchas gracias, pastor, que la alegría enorme de volver a estar junto a usted, por supuesto a los televidentes, y poder compartir estos temas que son de tanta edificación para nuestra vida en estos tiempos que son tan convulsionados. Bueno, Mauricio, me gustaría hoy poder acercarme contigo al libro de Jueces, en el capítulo 1, versículos 1 hasta el 5. Aquí hay una narrativa de una historia, mayormente hasta el versículo 7, que es la historia de un rey conocido como Adonibesec. Era un rey cananeo. A la muerte de Josué, pues se piensa que ahora no está esa imagen, no está esa figura de autoridad, esa figura que consolidó a las tribus y las formó en un solo ejército. Ahora llega el momento en que los pueblos cananeos piensan que es la gran oportunidad. Cuando vamos al libro de Jueces, dice que aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel fueron ante Dios y consultaron a Dios, hablaron con Dios, buscaron la voluntad de Dios. Y la pregunta era, ¿quién va a subir contra los cananeos? Y Jehová dijo, va a subir Judá, y yo he entregado la tierra en manos de Judá. Y Judá entonces invitó a su hermano, a la tribu de Simeón. Cuando se habla que invitó a su hermano, está hablando de la tribu, y le dijo, sube conmigo, decirle a la tribu, suban conmigo al territorio que se me ha adjudicado, peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. Tomando esto en cuenta, yo quiero que empecemos a ver este cuadro. Vemos versículo 4, que subieron juntos y se le entregó en la mano al cananeo y al fereceo, y esa fue una batalla en Besec, donde ellos hirieron a unos 10,000 hombres, pero hallaron a uno llamado Adonibesec en un lugar llamado Besec, es decir que su nombre carga también el apellido de la región, y allí pelearon contra él, lo derrotaron y él huyó, lo persiguieron, al final lo toman arrestado, lo toman cautivo y le amputan también sus pulgares, cuando él expresa que le había cortado los pulgares de las manos a 70 reyes de los pies y los ponía a comer migajas. Y reconoce que así como yo hice, también me han pagado a mí. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar sobre esta historia. Primero, reflexionar de que el enemigo trata de tomar ventajas con la muerte de Josué. Y hay personas que tratan de tomar ventaja cuando el líder no está. ¿Qué tú opinas sobre eso? Oh, sí, habitualmente sucede en la mente del ser humano, ¿no? Que trata de buscar oportunidades, sobre todo cuando ya en su mente ha elaborado un propósito, ya sea oscuro o un propósito de parte de Dios, el buscar un momento, un espacio para poder introducir y poder tomar ventaja
de aquello. Lamentablemente, dentro de lo que es el mover del liderazgo de los siervos de Dios, lamentablemente el enemigo también busca su espacio para poder instaurar ahí, ¿cierto?, sus pensamientos para poder dividir. Volvemos al mismo punto de hace unos días atrás conversando sobre que el diablo viene para matar, para robar y para destruir. Por tanto, si él encuentra un espacio, él lo va a hacer para poder causar división, poner sus pensamientos que son necesariamente de división y destruir el pueblo del Señor. Fíjate, y en este caso, cuando muere Josué, inmediatamente los cananeos, y frente a esos cananeos o a esos fereceos, se encontraba un rey muy temido. Este rey era Adonibesec. Y vivía en el área que su propio nombre y la conjugación con su apellido le dio el nombre. Besek significa Señor, él era el Señor de esa área. Pero para Israel había un solo Señor y ese Señor es Dios. Entonces se tienen que unir dos tribus. Qué interesante que la tribu de Judá se une. Cuán importante entonces que significa alabanza. Cuán importante es la alabanza en lo que podemos denominar guerra espiritual, enfrentamiento contra las adversidades, contra toda la oposición, porque Adonibesec representa resistencia, representa oposición, representa llevar la contraria. Cuando el líder se encuentra en esos momentos, y estoy retomando lo que has hablado en programas anteriores, la importancia de la vida devocional en el ministro, y parte de esa vida devocional tiene que ser la alabanza, tiene que ser la meditación, la lectura de las escrituras, la oración. Cuán importante es nosotros encontrarnos en ese espíritu de Judá para enfrentar a ese espíritu de Adonibesec. Cuando hay alabanza, pastor, cuando hay en nosotros esto generalizado, no en algunos instantes, suele suceder que nuestro corazón como cristiano a veces se nos vuelve un poquito religioso y establecemos que solamente alabanza debe estar en los momentos cuando todo va bien o solamente en los momentos que hemos definido como culto, en las reuniones en la iglesia. Pero la alabanza debe ser, la palabra dice que debe ser de continuo en nuestra boca. Y cuando hablamos de continuo, estamos hablando de los momentos buenos, por supuesto que brota la alabanza, pero ¿qué hay de los momentos difíciles? ¿Qué hay de los momentos de pena, de dolor, de angustia? Cuando viene un médico y nos da un veredicto que no esperábamos, o cuando viene el cheque de fin de mes, o acá cada quincena, y nos damos cuenta que no va a alcanzar para cubrir los gastos. ¿Hay alabanza verdadera? ¿Realmente tenemos el ánimo para poder alabar a Dios? Entonces, Mauricio, en tu observación como pastor de muchos años, en ese momento de crisis, de soledad, de un diagnóstico negativo, de tener que andar y caminar con una serie de patologías encima, como ha sido el caso tuyo, que has tenido diferentes patologías, enfermedades, pero no has parado la alabanza un solo momento. Es cuando tenemos que entonces esforzarnos para alabar más a Dios. ¿Cómo debemos esforzarnos en ese caso? Yo recuerdo, pastor, en forma de testimonio, hace unos años atrás, no tan solo mi situación médica, ¿no?, sino hace unos años atrás estábamos en casa y mi esposa estaba lavando la loza y de una forma extraña sale una araña de rincón. Yo ese testimonio lo he dado, parece aquí también en la congregación, la IPJQ. Y esta araña salió del lavaplatos. En Latinoamérica se usa lavaplatos. Y esta araña, que es la segunda araña más mortífera en Chile, que está la araña del trigo y la araña de rincón. Y picó en el dedo a mi esposa. Y por tanto, al principio no le dimos mucha importancia, dijo, oye, algo me hizo, nos dejamos, pero pasaron unos minutos y su dedo se empezó a hinchar y empezó a sentirlo adormecido y luego me dijo, parece que fue una araña. Y bueno, nosotros entendemos allá en Chile que la araña hay que tratar de buscarla
La buscamos, la pusimos en un frasquito y nos fuimos a urgencia. Pues bueno, para resumir todo, cuando el médico ve que era una picadura, dice, es una araña, sí, la trajeron, sí, la ve y corrobora que era una araña de rincón y por tanto había que hacer un sinnúmero venenosa. Esa se va automáticamente a los riñones, causa un colapso en los riñones y puede llegar a perderlo. Y me recuerdo bien, y ahí quiero llegar al punto de la alabanza, que cuando mi esposa estaba adentro en urgencia, llena de máquinas, y pude orar con ella y me dice que saliera, estaba junto a mi hija en la sala de espera y yo estaba muy triste y estaba muy acongojado. Y me recuerdo claramente que mi hija me dice, papá, en todo tiempo hay que alabar a Dios. Y ahí volvemos al punto, ¿no? La alabanza debe ser de continuo. Yo quizá en ese momento humanamente voy a decir, no, bueno, ¿qué voy a alabar a Dios? Si mira la situación, es mi compañera. Amén. Usted muy bien sabe mi relación con mi esposa, de ser mi esposa, mi amada, pero es mi compañera. Tu amiga, tu compañera. Yo no puedo despegarme de ella porque ella me cuida de todas las situaciones. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Y mi hija tomó mi mano y dijo, papá, en todo tiempo hay que alabar a Dios. Wow. Y dijimos, Señor, aquí está en tus manos. Es ahí cuando nosotros podemos entender en esas circunstancias. Y le invito a todo televidente que en la circunstancia que tú estés, tú puedas alabar a Dios. Yo no sé cuál sea la circunstancia ahora que estás viendo este programa, pero cual sea la circunstancia, quiero decirte, sí hay un Dios que puede levantarte y fortalecerte en medio de la alabanza. Hacemos esta pausa, regresamos luego de este importante anuncio o de esta presentación musical. Regresamos en breve con este tema tan interesante, cuán importante es la alabanza cuando enfrentamos la crisis, el dolor y la prueba en nuestras vidas. Regresamos en breve. Al regresar, seguimos con Retorno TV. Les quiero invitar a que pueda adquirir alguno de mis libros, los cuales han sido publicados por Editorial CLIE, por Editorial Portavoz, Casa Creación. Mis últimos libros con la Editorial CLIE son Animales de la Biblia, son 70 exposiciones sobre animales de la Biblia, un safari bíblico. También el libro La muerte, el luto y la esperanza, que será de gran bendición para aquellos que están pasando y aquellas por la experiencia de perder un ser querido o que están enfrentando alguna noticia de tristeza para ellos mismos. También puede adquirir mi libro sobre Pablo, 45 sermones sobre Pablo en el libro de los Hechos, que será de gran motivación. Y mi último libro, que es Cuidado con los extremos, donde abordo el tema del uso de los dones, el abuso de los dones y cómo podemos cuidarnos nosotros de no irnos a extremos. Por un lado, negar la manifestación de los dones. Por otro lado, abusar de la manifestación de los dones. Pero va a ser un libro que va a edificar su vida. Lo puede conseguir directamente visitando a portavoz.com, portavoz con Z, portavoz.com, una sola palabra, clie.es, clie.es. También puede visitar Barnes & Noble, Amazon y visitar su librería cristiana favorita. Ponga simplemente en Google de Keaton Silva, libros de Keaton Silva, y los puede adquirir. Así que le invito a que disfrute alguno de los libros que Dios me ha permitido escribir para edificación del cuerpo de Jesucristo. Que Dios me le bendiga mucho. Este servidor, Keaton Silva Bermúdez. Max Rule on the track.
name is Barnabas Mutua. I'm supervising the construction of the National Council of Pentecostal Churches of Jesus Christ, which you are helping us build it in Kenya. We are so far grateful for this project. It is coming up well, as you can see. The foundation has been set up. The building is up to the roof. And we are grateful because you've been supporting us set up this church in this country. We are happy for your council because of the work they are doing to us. This sanctuary will be able to accommodate more than 300 church members. So far, so good. The work is in progress. The only parts which are remaining are the roofing, plastering, footing the floor, wiring of electricity, and other several things which are yet to be done. So we continue to appeal for your funding, that we shall be able to meet the costs to build and finish this temple. So far we have set up these offices behind the church. This will be pastor's room. We have other pastor's room on the other hand. This one is also another section for the church offices. Our joy is to see this temple getting in completion. This is the church toilet, which the bigger number of the church members is using up to now. Even the pastors are using these as their toilets. Over here, this land doesn't belong to the church. This one does not belong to the church. It is a neighbor's plot. So, in future, we shall be able to buy this land because we need Sunday school classrooms, new converts or new believers classrooms, discipleship classrooms, and also a parking, God willing. Since now we have demolished the whole temporary building of the temple, we would want to finish this temple within the next 5 weeks so that we may have a place whereby people can come and fellowship, because we are approaching rain season in the next 10 weeks. Thank you so much for the donations that you have already sent. It is doing great work. We give glory to God for you. God bless you so much for your support, and the building of the church is coming up well. As I report, we are grateful and we continue to appeal for more funds that we shall be able to complete this temple. My name's Pastor Lydia Ndonga, and I'm saved. I am Pastor Boniface Ndonga. Jesus is my Lord. I'm so grateful for the work being done here because of your help and the offering that has enabled us to have this structure here. We are very grateful. We pray that God enable you more and more so that you may support us to finish up this project, and we shall be very grateful and give God all the glory. In Jesus' name. Be blessed. Al regresar, seguimos con Retorno TV. Qué interesante es pensar, y cuando yo digo qué interesante es, siempre mi buen amigo Pablo Aceituno dice, y el pastor puso qué interesante, todo es interesante para él, todo es interesante. Bueno, Pablo Aceituno, todo es interesante, muy cierto. Pero cuando se pasa ese momento, como el caso de tu niña, que te ve a ti preocupado porque la noticia que viene no es la mejor, ha sido una araña venenosa, mortífera, que hace daño a los órganos internos de la persona, y ya sabían todas las marcas y los síntomas de lo que podía venir. Esa muchacha que tú entrenaste desde pequeña a que hay que alabar a Dios en todo tiempo, ahora le toca a ella predicarte a ti. ¿Cuál fue tu reacción? Wow, primero mis lágrimas, yo soy bien llorón, pastor, me brotan mis lágrimas automáticamente, pero en circunstancias, pero fue un recordatorio y decir, gracias Señor,
Gracias, Espíritu Santo, porque aún en esta sala de emergencia, y alabamos a Dios junto con mi hija, viendo que mi esposa la trasladaban a otro hospital de más complejidad, y se la llevaban en la ambulancia. Wow. Y nosotros en la sala ahí de espera, diciendo, Señor, te alabamos porque sabemos que tú nos vas a dar buenas noticias. Fíjate, cuando muere Josué, se levantan los cananeos, se levantan los fereceos, se levanta Adoni-Bezek, y una de las cosas que hacen inmediatamente es que van delante de Dios, y Dios le dijo, bueno, yo estoy con ustedes, resistan al enemigo. Y aquí es donde la tribu de Judá, la tribu de la alabanza, se busca la tribu de Simeón, que significa me ha oído Jehová. El saber de que la alabanza con la oración son tan importantes en nuestra vida devocional, en nuestra vida cotidiana, en las mañanas y en las tardes, en nuestros días y semanas, en nuestros meses y años, para depender de Dios. Entonces, cuán importante es el poder nosotros no solamente hacer uso de lo que es la alabanza y también de la oración en estos momentos difíciles. Me imagino que ahí comenzaste a orar, a alabar a Dios y a orar. Amén, así fue, pastor. Comenzamos a orar junto a mi hija mientras mi esposa la iba pasando en la camilla hacia la ambulancia y siendo trasladada a otro lugar más complejo, y aún más agregarle que el médico nos decía no le puedo dar información hasta cuando se hagan los exámenes correspondientes, y eso significaba 2 o 3 días, y en esos 2 o 3 días que esperábamos respuesta y que no podía tener visita a mi esposa, porque el lugar que estaba era de urgencia, nosotros lo único que hacíamos, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor, y ahí uno comienza a entender. Yo no sé si le sucede a usted, pero a veces cuando estamos en la crisis, cuando estamos en lo complejo de la crisis, es cuando puede tomar los 2 caminos, que siempre es la opción que Dios nos otorga a mí y a usted. O tomas el camino de Dios, en decir, Señor, tú tienes la respuesta y te alabo por aquello, o me niego a alabarte y entonces pongo trabas para que su presencia esté conmigo. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, bueno, a medida que nosotros tenemos una vida devocional con el Señor, entenderemos, y la presencia del Espíritu Santo va a estar con nosotros para decirnos, siga adelante, yo estoy contigo, y entonces alábame. Que sí, que en medio de la alabanza unida a la oración, nosotros podemos enfrentar cualquier crisis que haya en nuestras vidas. Posiblemente, amigo o amiga que nos ves, estás pasando por un momento difícil e inesperado. O quizás de esos aguaceros simultáneos, que detrás de un aguacero se detiene, viene otro aguacero, o quizás de ese aguacero se torna en una lluvia continua y fuerte para la vida. Hay momentos que las pruebas vienen corridas, vienen en tren hacia nuestras vidas. Es cuando entonces tienes que alabar a Dios. Esa alabanza de reconocer a Dios por quien es Dios, reconocer a Dios por lo que hace Dios. Se dice que en la adoración, cuando uno adora, reconoce a Dios por quien es Él, y cuando uno alaba a Dios por lo que hace Dios. Pero cuando nosotros reconocemos y adoramos a Dios, alabamos a Dios, y cuando nos unimos a un espíritu de oración, es el espíritu de clamar a Dios. Estas 2 tribus se unen, tienen que enfrentar a ese enemigo llamado Adoni-Bezek. Y Adoni-Bezek era temido. Él, cuando tomaba a los reyes, tenía la costumbre, Mauricio, que le amputaba los dedos pulgares de las manos, los dedos principales de los pies. O sea, él les imposibilitaba el uso de las manos, le imposibilitaba el uso de los pies, y los hacía sus esclavos. Y luego los ponía a comer a todos esos reyes de las migajas que caían de sus mesas. Es decir, los transformaba como en perros humanos. Ahora que es apresado por parte de las fuerzas de Judá y de Simeón, lo primero que hicieron, sin saber ellos quizá lo que había hecho este rey, fue amputarle los pulgares de las manos y de los pies. Y este rey declara, así me han hecho a mí, yo que amputé las manos de 70 reyes, en sus manos y en sus pies, y los puse a comer migajas de mi mesa, así me han hecho como yo hice. Es decir, que cualquier mal que se levante contra nuestras vidas, cualquiera que haga algo mal contra tu vida,
cualquiera que atente contra tu vida, cualquiera que quiera lo peor para tu vida, muchas veces paga esas consecuencias. Así es, y ahí vemos las manos de Dios, y es por eso que te recomendamos, es por eso que queremos decírtelo con nuestra propia experiencia de vida, que este Dios maravilloso puede acompañarte, este Dios maravilloso que nos dice a través de su palabra que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestra victoria, que Él es nuestro estandarte. Él puede estar en toda circunstancia que tú hoy puedas estar viviendo. Adórale, alábale, busca un lugar donde puedas tú también entregarle alabanza a Dios, aun en medio de todas las dificultades, como bien lo dice mi pastor, Él es nuestra victoria. Confiar siempre en Él. En medio de todo, confía en Él. Si está en un hospital, pon tu confianza en Él. Si tu hijo está en la prisión, pon tu confianza en Él. Recientemente escuché el testimonio de nuestra hermana Rosa. Rosa procede de un país de Centroamérica. Rosa fue una de los muchos inmigrantes que con dificultades han llegado hasta las costas de Estados Unidos, han llegado hasta la ciudad de Nueva York, y me contaba cómo en su familia se formaron una serie de situaciones y ella a la distancia no los podía resolver. No teniendo otra alternativa, ella se fue en oración al Dios Todopoderoso y mientras oraba, alababa a Dios. Me contó la última vez que la vi, le dije, Rosa, ¿cómo van las cosas? Y me dijo, pastor, Dios está en control de todas las cosas y por eso le alabo. Esa es la alabanza que nos da la victoria en medio de esa dificultad, cuando la distancia nos impide resolver un problema, saber que alabar al Señor es lo más grande. Vas a la clínica, está lleno de temor, de ansiedad, no sabe los resultados que te estarán dando, alaba a Dios. Cuando mencionaste en una historia anterior de Asaf, me dijiste que Asaf contrajo casi un problema cardiológico del corazón. Y muchas veces hay situaciones que están produciendo alta, baja presión, condiciones cardíacas en las personas. Así que de continuo pon ese corazón tuyo delante de Dios, que Dios te cuide el corazón, que te cuide los riñones, que te cuide los pulmones, que te cuide la mente, los oídos, los ojos. Entrega de tiempo en tiempo todos tus órganos al Señor y dile, con todos estos órganos yo te quiero alabar y te quiero glorificar, Mauricio. Amén, así es. Si hay alguien que pueda decirte aquello por todas las patologías que yo tengo en mi cuerpo, diabetes, tengo hipertensión, tengo problemas cardíacos y un sinnúmero más de situaciones, en los riñones, etcétera, pero en todos ellos yo he aprendido a alabar a Dios y que Él es nuestra fortaleza y tomarme de su promesa de que aún en los momentos más complejos de nuestra vida, Él es nuestra fortaleza, Él es tu fortaleza. Estamos llegando al final de esta programación. Amigo y amiga que has estado viendo este programa, si tú no has dado un paso de fe, y un paso de fe implica que tú quieres entregar tu vida al Señor. Entregar tu vida al Señor significa que quieres dejar de hacer lo que estás haciendo, quieres vivir diferente y quieres que Cristo sea el Rey y Señor de tu vida. Si eres esa persona, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, ahora mismo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones. Te ruego que me laves en tu sangre preciosa. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si has repetido esta oración, te felicito. Te pido que comiences a leer todas las mañanas el Evangelio de San Juan o de Juan. Y que comiences con oraciones muy cortas. Si no te recuerdas ninguna, repite el Padre Nuestro todas las mañanas. Pero repítelo con sentido, pensando en cada una de las sentencias. Padre Nuestro, mira a Dios como tu Padre que estás en los cielos. Piensa dónde está ubicado, perdona nuestra deuda. Piensa en tu responsabilidad de perdonar a otros. Así como perdona nuestras deudas, reconoce que Él perdona tus deudas. Y de ese momento en adelante, busca una iglesia cerca y sírvele a Él. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Este servidor, Quitín Silva Bermúdez, junto a mi amigo en esta ocasión, el pastor Mauricio, que me ha estado acompañando en estos programas. Bendiciones para todos.